Estamos en comunicación con Carlos Chiarulli, ex director de Bosques de la provincia de Santa Fe, actualmente director del Botánico de la Municipalidad de Santa Fe, un hombre ligado a la naturaleza, evidentemente, y a propósito de esta pasión que tiene Carlos, recientemente han escrito un libro junto a Gerardo Castro sobre los bosques de Santa Fe, teniendo en cuenta cada ecorregión, ¿no? Y en este sentido, esta aproximación a una tipología forestal de cada bosque, las características de la naturaleza en cada región de Santa Fe, de nuestra flora. Carlos, te queríamos preguntar, en principio, el porqué de este libro. Bueno, surge como en realidad es una necesidad que teníamos, sobre todo los que tuvimos cierta responsabilidad de gestión, de buscar identificar las tipologías forestales, es decir, las distintas conformaciones que tienen los bosques de Santa Fe. Santa Fe es una provincia que tiene mucha heterogeneidad en lo que hace a masas forestales y que es propio del clima que tiene, ¿no? Tiene una variación climática muy grande que está dada también, viste, por la latitud en la que está y la extensión propia que tiene la provincia. Y bueno, lo que estaba haciendo falta era identificar un poco las distintas tipologías. Siempre las descripciones no tenían niveles de detalle que son las que necesitan los técnicos para elaborar los planes de manejo. Y la idea es que esto sirva a partir de los datos como un primer paso para poder determinar lo que denominamos los umbrales estructurales y funcionales, con el fin de adecuar las recomendaciones técnicas de los planes de manejo al tipo de bosque en particular. Claro. Esto estaba faltando, no había, una bibliografía que no estaba, había que buscar a distintos autores en distintas partes, pero tampoco, no solo que no estaba en un solo, integrada, digamos, en un solo volumen, sino que además este trabajo es producto de muchos años de investigación, ¿no? Es decir, hubo trabajos muy grandes de relevamiento de masas forestales de los bosques de la provincia, y con todos los datos que aparecen en el libro, ¿no? Sí, pasamos a un ejemplo práctico, Carlos. Si uno se encuentra, por ejemplo, en Jaucanigás, ¿no? En esa región que es hermosa, que es cerca de la costa, ya por Reconquista, ¿no? Para situarlo, para aquellos que no lo conocen. Sí. Y alguien, digamos, se pone a investigar, algún académico o algún ingeniero forestal, alguien que tiene vinculación con el Estado, ¿para qué le puede servir este tipo de herramientas? Bueno, el Jaucanigás que decís vos, la zona del Jaucanigás, en realidad encierra dos tipos de bosques, pero fundamentalmente son bosques de tipo paranaense, son los bosques más ricos que tiene la provincia. En realidad esa zona ocupa todo lo que es el valle aluvial del río Paraná. Lo que hace a la provincia nuestra sería la margen derecha del río, y tiene otro bosque aledaño que está en los interfluvios de la planicie estructural de los interfluvios, ¿no es cierto?, en el departamento general obligado, que tienen una riqueza específica muy, muy alta, ¿no? Y que son los bosques con mayor riqueza que tiene la provincia. Claro. Tienen mucha complejidad estructural, y muchas veces se confunde el manejo, se trata de equiparar el manejo con bosques que son más del semiárido, sobre lo que hay mucha más bibliografía. El uso que se le da a los bosques es básicamente de carácter pecuario, de carácter ganadero. Entonces se trata de copiar modelos que son de otro ecosistema, de bosques básicamente chaqueños del semiárido. Se trasladan esas características o esos modelos de uso y de intervención de bosques,
y en este tipo de bosque en especial, como son los de la zona del Caucanigás o los del Departamento General Obligado, en realidad producen un desastre muy, muy grande. Entonces, la idea es decir, mirá, en este tipo de masa forestal, con estas características, sí, que funciona o la dinámica es de este tipo, no podemos hacer esto, lo que hay que hacer es otro tipo de cosas, y bueno, ahí están las sugerencias sobre cuál es el tipo de masa que debe conservar la intervención. O sea, el bosque remanente por una intervención, ¿qué característica debe tener, ¿no? Claro, claro. Sería lo normal, ¿no? Conocer las características de los ecosistemas, los distintos estratos, para luego... Es el ABC, es el ABC, es de donde uno parte. Si uno no conoce lo que tiene que intervenir, ¿viste? Muchas veces, digamos, uno interviene en demasía y esa intervención no tiene a veces marcha atrás, ¿no? Es decir, por ahí uno interviene en una masa que está estructuralmente en muy buen estado y retira la intervención y la masa enseguida se recupera o vuelve a recuperarse. Pero cuando la intervención es permanente y de tipo crónico, produce un daño muy, muy, muy grande en los bosques y muchas veces no hay retorno. Quería hacer una referencia, Carlos, precisamente a esto que marcabas, ¿no? Cómo se trabaja en un sentido inverso, ¿no? Porque se reparan en modelos, un productor acerca un modelo productivo y luego interviene sobre el espacio, y debería ser completamente al revés, ¿no? Primero comprender el medio y luego ver si tal o cual sistema productivo se adapta a ese medio. Así es. Eso es, en realidad eso es lo lógico, pero bueno, hay incluso hay un bombardeo de mensajes donde muchas veces los mismos técnicos no logran discernir cuál es el mensaje correcto. Carlos, ¿qué les ha llamado la atención del recorrido por toda la provincia? Que es un poco, si uno usando una analogía, ha sido como una suerte de Ushuaia a La Quiaca, pero de Santa Fe en materia de flora, ¿no? Recorrer cada uno de los sitios, de los bosques, recorrer la provincia que es tan vasta. ¿Qué les ha llamado la atención? No, nosotros tenemos una diversidad de bosque que en realidad con las provincias vecinas en la misma latitud puede ser la provincia con mayor riqueza florística, ¿no? Acordate que nosotros tenemos tenemos 4 regiones fitogeográficas en nuestra provincia, y de las cuales 3 corresponden a regiones boscosas, ¿no? Que es la zona paranaense, el Chaco, tanto el Chaco húmedo como el Chaco subhúmedo, y la región del Espinal. A su vez, cada una de estas ecorregiones boscosas tiene diferentes tipologías forestales. Nosotros hemos identificado 7 tipos forestales en la provincia de Santa Fe, y si arrimamos más la lupa, encontramos 17 subtipos forestales en la provincia de Santa Fe. Eso es una riqueza muy, muy grande, y está asociada a la característica climática que tiene Santa Fe, básicamente, ¿no? Si nosotros usamos el esquema de Oldreich, que es un esquema bioclimático en lo que tomamos 3 puntos o 3 ejes baricéntricos que le llamamos, que son precisamente la evapotranspiración, la precipitación y la biotemperatura. Nosotros a la provincia de Santa Fe la cortamos en 4, es como que si tuviese 2, donde tenemos subtropical al norte, que es todo precisamente el bosque chaqueño y el bosque paranaense, y por debajo del paralelo 20 empieza la zona templada, con los bosques de espinal, que es otro tipo de formación boscosa. Nosotros, en este momento, la provincia de Santa Fe tiene cerca de 1.750.000 hectáreas, es lo que arrojó el inventario forestal que hicimos en la provincia de Santa Fe para hacer
el ordenamiento territorial de bosques nativos. Si lo comparamos con la cantidad de masa original que tenía la provincia a principios del siglo pasado, en realidad no es nada más que un 15%, un 20%. Nosotros a principios del siglo XX teníamos casi 6 millones de hectáreas. En el año 35, en un inventario forestal teníamos 5.900.000 hectáreas. Y en otro inventario forestal nacional que se hizo sobre final de siglo, no sobre, digamos, a principio de este milenio, en el año 2002, nos arrojaba 845.000 hectáreas, ¿no? O sea que el ordenamiento territorial de bosque nativo que hay actualmente en realidad toma un tipo de formación boscosa que antes no era contemplada o no era tenida en cuenta, que le llamábamos arbustales. Ahora con la nueva definición de bosque del COFEMA entran los arbustales, se integran al ordenamiento territorial de bosques, y así sumamos 1.700.000 hectáreas, más allá de la recuperación de ciertas áreas que hubo. De cualquier forma, el bosque que mayor degradación tuvo es el bosque de espinal. El bosque espinal, que tenía más o menos 3.500.000 hectáreas, se quedó con 500.000 hectáreas, o sea, ahí perdimos 3 millones de hectáreas, ¿no? Y el resto lo perdimos tanto en la región chaqueña como en la región paranaense. Claro. Ahora, vuelvo al tema de la variabilidad climática que tiene Santa Fe, que es lo que le ha dado, o que le da las características especiales de estos tipos de bosques. Lo que pasa es que, claro, no tenemos por ahí la superficie. Hoy no tenemos la superficie que tienen otras provincias. Al espinal los perdimos por la capacidad que tiene esa región de hacer agricultura, o sea, se agriculturizó. Incluso la provincia de Santa Fe desarrolló una de las industrias más florecientes sobre el bosque de espinal, que es la industria láctea, ¿no? La lechería, la cuenca lechera, en tanto Santa Fe y Córdoba, se hicieron sobre bosques de espinal, sobre bosques de algarrobales, que son bosques abiertos con una gran cantidad también de pastos asociados, y ese ecosistema fue el que hizo florecer a la industria lechera, que modificó prácticamente toda su forma de trabajo. Empieza en los años 70 y en el 70-80, donde se empiezan a reemplazar los pastizales naturales por pasturas implantadas, y ya después de la década del 90 y a principios ya de este milenio, se reemplaza directamente el sistema productivo por sistemas de estabulación, ¿no? Donde se hace, directamente los animales están estabulados y se produce el forraje como si fuese un cultivo más, de carácter anual, y se perdieron todos los bosques. Carlos, decía recién que, bueno, la gente que se apasiona con estos temas, como vos y como tanta gente que estudian la flora, la fauna, temas que están concatenados, por supuesto que lo primero que remarcan es preservar los bosques naturales, preservar lo existente, ¿no? Ahora bien, y estos estudios o este libro que hicieron junto a Gerardo Castro, también me imagino que no solo apunta a conservar lo existente, sino también un criterio de reforestación tiene que existir, ¿no? Como una herramienta posible también. Sí, sin duda. Es decir, en realidad lo que se busca en principio es restaurar los bosques que hay, ¿no? Cuando decimos restaurar es volver a una calidad de masa, una calidad que permita al bosque desarrollar los servicios ecosistémicos que le son propios. Así, cuando se degrada una masa, lo que pierde es calidad de poder brindar servicios ecosistémicos o servicios ambientales. Entonces, la idea es, al principio, restaurar la masa hasta un determinado umbral. Hay que tener un umbral mínimo de recuperación. Aquellos bosques que ya están en buen estado, que están recuperados, aprovecharlos, hacer el aprovechamiento que se puede hacer de los bosques, ya sea maderable o con productos no maderables. Y con la otra área que fue deforestada, evidentemente hay que hacer un plan en la provincia de tratar de recuperar la masa boscosa,
se pueden establecer forestaciones típicas, digamos, ¿no? Es decir, cultivos forestales, que llamamos, o se puede dejar de intervenir determinadas áreas, sobre todo aquellas que más degradadas estén, para que venga una vegetación leñosa espontánea y se formen bosques secundarios. Lo que pasa es que cuando se perdió el material génico, digamos, se perdieron las semillas, se perdió, es muy difícil de que prosperen bosques secundarios donde durante muchos años se hizo agricultura y no hay forma de que la semilla, ¿viste? Que se propaguen las semillas, ¿no? Claro, claro. Pero evidentemente habría que hacer, y sobre todo hay zonas que se han visto muy afectadas y que ha afectado a la agricultura, y que allí habría que pensar en una restauración forestal, pensando en la cuenca hídrica, ¿no? Con criterios de funcionamiento de cuenca hídrica y del servicio ambiental que brindan los bosques o las masas forestales a la dinámica hídrica de una región, porque hay zonas que en este momento no se pueden aprovechar ni siquiera para agricultura, ¿no? Claro. Es un mensaje esperanzador, Carlos, el que das también en ese sentido, porque más allá de la destrucción propia de estos sistemas extractivos que rigen hoy los criterios productivos de la República Argentina, hay pie, digamos, hay un espacio para recrear el medio ambiente, y bueno, y hay técnicas, ¿no? Como estas que mencionabas y muchas otras, ¿no? En el norte de Brasil, y eso no quiere decir que copiemos esos modelos, pero también en Misiones se está hablando de la sintropía, ¿no? Y bueno, hay muchas experiencias en restauración agroforestal para volver a darle a la naturaleza un rol protagónico fundamental, que es el que siempre tuvo, ¿no? Dentro de su desorden ordenado. Así es. Vamos a ver qué pasa. De cualquier forma, la restauración de los bosques, tanto en Argentina como en Santa Fe, tiene mucho que ver con la voluntad política como para que eso se desarrolle, ¿no? Hoy se está rediscutiendo y repensando en muchos lados el tema de la ley de bosques, después de tener varios años de aplicación, buscándole las virtudes que tiene y los defectos que tiene para intentar mejorarla. Y bueno, es un tema muy sensible. En realidad los bosques, como los humedales, son los temas más sensibles que tiene nuestro ambiente, ¿no? Yo incluiría también los pastizales. Hay una gran área de pastizales que no corresponden a humedales, que también están en peligro. Carlos Chiarulli, muchísimas gracias por estas reflexiones. Listo, macanudo, Luis, muchísimas gracias a vos.